Recuerden, todas las clases van a ser grabadas con el objetivo de que ustedes puedan volver a revisar la clase, volver a integrarse con los temas. Por eso es importante, siempre les dejo las clases grabadas. Con eso ustedes, sin ningún inconveniente, ven la plataforma, desarrollan la clase, miran algún concepto que se haya quedado falto y listo. Listo, bueno, en la clase del día de hoy, como les dije, es una clase los miércoles, va a ser recuperación durante lo que es el mes de diciembre. Ya en enero, básicamente, empezaremos a ampliar los temas con física, química y biología. Y para irnos de lleno a lo que son los simuladores. Bueno, en lo que viene a ser la clase del día de hoy, vamos a empezar con lo que es la primera teoría, números reales. No nos vamos a extender mucho, vamos a ir viendo lo importante, lo representativo y significativo de este tema para las otras clases. Eh, ¿Qué son los números reales? Antes de ir a ese concepto, recordemos que los números reales vienen a ser todas las cantidades que se van a utilizar durante el examen en la parte de matemáticas, obviamente también en física y química, ¿sí? Toda la parte numérica. Pero antes de ir a ello, es importante repasar cierta teoría que se aplica en los ejercicios. Ya vamos a ver uno que otro ejercicio donde sí se aplica este tipo de teoría y es importante reconocerla, es importante entenderla, porque el examen que se nos viene nos dan los temas, pero ahí nos dan ciertas definiciones que debemos saber ese concepto, si no, fracasaremos o si no, perderemos puntos y así. La teoría de conjuntos es sencilla, es una colección, reunión o agrupación de objetos que posee una característica o propiedad en común. Eso viene a ser una teoría de conjuntos, ¿sí? Nada más. Por ejemplo, yo tengo perros, clasifico clases de perro, entonces yo pondría el conjunto de todas las clases de perros. Tengo casas, torres, eso viene a ser conjuntos, simplemente clasificar o coleccionar elementos que tienen una característica. ¿Qué debo recordar de conjuntos? Esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para la parte de intervalos. Igual en esa parte también la vamos a reforzar un poquito con estos conceptos, pero desde ya yo quiero que tengan claro. Lo primero que tenemos que conocer son los tipos de conjuntos que tenemos y las operaciones que podemos realizar. Un tipo de conjunto son aquellos modelos de clasificación que me permiten estructurar ya de acuerdo a los elementos que yo tengo. Por ejemplo, si me dan la siguiente frase, vamos a ver algunas frases aquí. La primera frase. Un número par e impar a la vez. Deben entender un poquito más esto. Listo. A ver. Primera frase. Segunda frase. Un número que no sea par, que no sea positivo ni negativo. Tercera frase o tercera premisa que también se puede utilizar. Las letras del abecedario. Tenemos como una cuarta premisa. Los números pares. Y como quinta podríamos decir los estudiantes del colegio XYZ. Listo, tenemos 5 premisas y esas 5 premisas las vamos a clasificar en conjuntos. Los tipos de conjuntos más representativos son los que tenemos acá. El conjunto vacío, el cual su característica es no poseer ningún elemento. Unitario porque tiene un solo elemento, finito porque tiene una cantidad de elementos cuantificables, más de uno que son contables, infinito, cantidad de elementos incontables, ejemplo las estrellas, la arena del mar, la masa, átomos y así. Referencia a universo es cuando contiene todos los elementos que deseen considerarse en un problema. Listo. Les hago una pregunta. En el primero les he escrito un número que tenga esta característica, un número par e impar a la vez. Les hago una pregunta. Estamos Leobardo, Daniela, Stephanie. ¿Qué número es par e impar al mismo tiempo? Quisiera que me ayuden. ¿Qué número es par e impar al mismo tiempo? ¿Hay alguna cifra que pueda ser tanto un número par como un número impar a la vez? ¿Existe alguna cifra?
Exacto, la verdad nos da la respuesta. No existe cifra. No hay ninguna cifra. Si decimos, por ejemplo, un 1, un 2, un 3, ellos pueden ser par o pueden ser impares, pero no son la misma, no pueden ser las dos características. Por tal motivo, esto se le denomina conjunto vacío. De esta manera se estructura en los exámenes. A ustedes directamente no les van a poner, como en la primaria, un círculo y decir qué tipo de conjunto tenemos acá. No, a ustedes les van a dar esto, un enunciado, y ustedes tienen que clasificarlo y utilizar el sentido común. Un número que no sea positivo ni negativo. ¿Habrá algún número que no sea positivo y negativo? Me podrían decir, ¿existirá un número que no sea ni positivo ni negativo? ¿Existirá algún número que tenga esas características? Quisiera que me ayuden. Un número que no sea ni positivo ni tampoco sea negativo. Eso, el número 0. Es el único número que posee esa característica. Y se dan cuenta, eso es parte de un conjunto finito. Perdón, parte de un conjunto unitario. Disculpe. Este es parte de un conjunto unitario. ¿Por qué es un conjunto unitario? Porque es el único que posee esta característica. Las letras del abecedario, del alfabeto, nosotros las conocemos. Vienen de la A, B, C y terminan en X, Y, Z. Es finito, es un conjunto finito. Las letras del abecedario yo puedo contarlas. Yo puedo decir hay 26, 27 si añado la ñ. Eso viene a ser los conjuntos finitos. Son elementos que se pueden contar. Las personas en un colegio, en una escuela y así. Los números pares, en cambio, no poseen esa característica. Si hablamos de los números pares, podemos empezar desde los negativos, el menos infinito. Bueno, podemos decir el menos, qué sé yo, 1.000.000, el menos 100. Así tenemos una cantidad desde la parte negativa y podemos seguir, trasladarnos hasta el menos 2. Luego empezamos en el 2 positivo, luego en el 100 y así iríamos hasta el más infinito. Los números pares, como se dan cuenta, son infinitos. En lo que es el 5, los estudiantes del colegio XYZ, en lo que es el conjunto referencial o universo, algo que ampliaremos después, se lo considera cuando se contiene todos los elementos que desean considerarse en un problema. Por decirse, los estudiantes del colegio YZ, recuerden, ese es el conjunto referencial, el 50% estudia en la mañana, el 30% en la tarde y el 20% en la noche. Y por ahí hacen una pregunta, ¿cuántos estudiantes estudian en la mañana? Y ahí nos sirve el conjunto referencial. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos subconjuntos, como ustedes se dan cuenta. El conjunto referencial engloba a todos los estudiantes, tanto los que estudian en la mañana, como los que estudian en la tarde y como los que estudian en la noche. Ese es el conjunto referencial. Él engloba a todos los estudiantes de cada periodo, por así decirlo, de cada periodo del día. Entonces yo sé que el 50% estudia en la mañana. Quiere decir que si hay 1,000 estudiantes, los que estudian en la mañana son 500. El 30% estudia en la tarde. Quiere decir que si hay 1,000 estudiantes, 300 estudian en la tarde. Y obviamente los 200 finales estudiarían en la noche. Ese es el conjunto referencial. Cuando nosotros tenemos esto, una cantidad de elementos que serán utilizados para un problema. Ya el problema será obviamente según cómo se plantee el ejercicio. Ya el ejercicio nos puede hablar e identifique la cantidad de estudiantes que solo practica, qué sé yo, fútbol, básquet, tenis, natación, o alguno de esos deportes. Eso viene a ser el conjunto referencial, aquel que me permite estructurar y resolver este tipo de problemas. Acerca de los tipos de conjunto, ¿estamos claros aquí? Quiero que me ayuden. ¿Estamos todos claros?
Listo, muy bien. Stephanie, Daniela, Milena, que acaba de integrarse, ¿sí estamos claros aquí? ¿Sí que me ayuden? ¿Sí les queda claro aquí el tema? Quisiera saber, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Listo, muy bien. Recuerden, estos temas de aquí, toda la clase va a quedar grabada para que ustedes vayan estructurando y vayan practicando, ¿sí? Voy a borrarles acá esto de aquí, nos vamos a seguir a la siguiente parte, ¿sí? Recuerden, este de aquí es un adelanto, porque esto lo vamos a resolver y practicar más a profundidad en lo que viene a ser el tema en lo que es el tema de intervalos e inecuaciones, que es la clase 6 de la parte de matemáticas. Ya recuerden que hemos trabajado 3 conceptos de matemáticas. Este es uno de ellos. Hemos visto la semana pasada el concepto de productos notables y factorización, que también lo vamos a ir trabajando en recuperación, aquellos que necesiten todavía esas clases o no hayan visto esos temas. Ya hemos visto el día lunes, vimos ecuaciones. Recuerden, ya está en la plataforma el tema. Ustedes solo tienen que revisarlo. Me parece que aquellos que no hayan podido asistir el día lunes, revisen ese tema. Se va a recuperar, pero sí me gustaría que lo revisen, porque mañana vamos a ver también, vamos a continuar con ese tema y trabajar con la parte de ecuaciones de segundo grado. Así es que les pido que lo revisen, ¿sí? Solamente van, desplegan en matemáticas, ya les voy a indicar un poquito el trabajo y ustedes van viendo el video, revisan un poquito la temática para que ya el día de mañana tengamos más claro la temática, ¿sí? Bueno, operaciones en conjuntos. Las operaciones fundamentales vienen a ser la unión de conjuntos, que se comprende como la suma de conjuntos, ¿sí? La intersección de conjuntos, la resta de conjuntos, ya sea en sentido del primero para el segundo o el segundo para el primero, ¿sí? Símbolos importantes que debemos conocer. El símbolo de pertenece y no pertenece. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto A y el conjunto B. Cualquiera de estos números entendemos que pertenece al conjunto A. Por esa razón, ¿qué dice aquí? El 1 pertenece al conjunto A. Y en cambio, si decimos del número 1, no pertenece al conjunto B. Simplemente es la E para pertenece y la lineita para decir no pertenece. Les aclaro estas palabras. ¿Por qué razón? Yo sé que muchos van a decir, yo las conozco, pero es importante tenerlas a consideración, dado que en el examen el CENESID omite términos, no les dice pertenece, no pertenece, sino que aplica símbolos. Les aplica estos símbolos que ven acá y ustedes deben saber de qué significan y cómo se deben ir aplicando. Aquí tenemos el conjunto A y B. Lo primero que me dice A unión B. Recuerden que A unión B significa suma de conjuntos. Yo acá tengo estos conjuntos. Si nos damos cuenta, yo sé que ustedes ya se han dado cuenta, se han percatado de esto. El número 3 con el número 5 se repiten. Pero al momento de unirlos no escribo 3, 3, 5, 5. El número 3 y el número 5 pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B. No son números o cantidades distintas, son la misma que están en ambos conjuntos. A manera representativa se aplicaría esto. Tenemos aquí nosotros el conjunto A y B, en donde el conjunto A, sus elementos vienen a ser 1, 3, 4, 5 y 9. ¿Sí? El conjunto B, en cambio, es 2, 3, 5, 6, 8. Y para los dos conjuntos, estos números 3 y 5, como se dan cuenta, están implicados en ambos conjuntos. Tanto en el conjunto A como en el conjunto B, el número 3 y 5 pertenece a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes recuerden eso. Cuando vean en un conjunto A y un conjunto B números repetidos, como se dan cuenta aquí, o elementos repetidos, no se olviden. Esos números o esas cantidades o esas personas o ese grupo de personas está perteneciendo tanto al grupo A como al grupo B. Por eso es que la unión de conjuntos yo considero todos los elementos de A y de B, pero al 3 y al 5 lo escribo una sola vez, porque pertenece a ambos conjuntos.
¿Sí? Y miren, ahí tenemos el 1, tenemos el 4, tenemos el 9 y tenemos el 2, el 6, el 8, que son los que vienen a ser, los conjuntos de B. Entonces, la unión de conjuntos sería básicamente todos los elementos que existen en ambos conjuntos. Pero si hablamos de intersección, miren cómo es el símbolo, una U hacia abajo, esto es unión. Ya si hablamos de intersección, cambia este trabajo, ya esto es diferente. Intersección, no miramos, no vamos a estar aquí sumando conjuntos, sino lo que se va a hacer es ver qué elementos se están repitiendo. En nuestro caso se repite el 3 y el 5. Entonces, si hablamos intersección de conjuntos, sería en este caso solamente los números que se repiten. Antes de continuar, quiero saber, ¿estamos claros? ¿Estamos todos claros? Daniela, Stephanie, Leobardo, Milena, ¿sí están claros? Quisiera que me ayuden con esto. Listo, muy bien. Esto, como les digo, son conceptos importantísimos que debemos tenerlo en la mente. Ya vamos a trabajar potenciación y radicación, ¿sí? A ver, hasta aquí ya hemos visto el concepto de suma y de intersección. El concepto de resta, recuerden que la resta no es conmutativa. En las propiedades nosotros tenemos lo que es la propiedad conmutativa, donde nos dice que el orden de los factores no altera la suma total. Esa es la propiedad conmutativa. También la podemos ver en la multiplicación, donde podemos decir que el orden de los factores no altera el producto total. Voy a ponerles incluso unos ejemplos para que esto se vuelva un poquito más claro. Por ejemplo, si yo tengo 7 más 9 es igual a 9 más 7. Si yo tengo 7 por 9 es igual a 9 por 7. Miren, esta es la propiedad conmutativa, en donde en la suma y en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto total. Pero la resta no ocurre lo mismo. En la resta no va a ser conmutativo. ¿Por qué razón? Porque si yo altero el orden, me va a dar un resultado diferente. No es lo mismo decir A menos B que B menos A. Cuando yo les digo aquí A menos B, estoy diciendo que tomo los elementos de A y le quito lo que se repite en B. ¿Y qué se repite en B? Esto. Por ese motivo, me queda solamente 1, 4 y 9. Miren, este 3 y el 5 se repite. Chao. Y lo mismo es con B menos A. Tomo los elementos de B quitando aquello que se repite en A, que es 3 y 5. Por eso nos queda como respuesta 2, 6 y 8. Quiero saberles, ¿si estamos claros? Quisiera que me ayuden. ¿Si estamos claros aquí? Daniela, Stephanie, Leobardo, Milena, ¿sí entendimos aquí estos conceptos? Muy bien, perfecto. Leobardo está claro. Milena, muy bien. Stephanie, Daniela, quisiera que me ayuden. ¿Sí estamos claros o tal vez tienen alguna pregunta? Como les digo aquí, es de suma importancia todas las preguntas para poder avanzar correctamente con cada uno de los temas que tenemos aquí. Perfecto. Recuerden, estas clases están grabadas, ustedes lo pueden, inclusive este documento ya está para que ustedes lo puedan descargar en la plataforma. Sí, aquí estamos haciendo las recuperaciones necesarias para que ustedes practiquen todo lo necesario, ¿sí? A ver, vamos a borrar esto de acá y nos vamos al siguiente concepto. Los números reales. Los números reales, o también conocido como el conjunto de los números reales, viene a ser todas las cantidades que vamos a trabajar. Vamos a ver, sobre todo en el tema de funciones, va a haber una pregunta donde nos pidan el dominio y el rango. Y entonces ahí tenemos que tener claro el concepto de números reales. Yo siempre me enfoco mucho en las bases por motivo de que esas bases nos va a hacer que después no perdamos mucho el tiempo en estos conceptos. Ya ustedes lo van a tener de sobremanera, bien claro van a tener el concepto.
Ahora miren aquí. Los números reales, como les he dicho, tienen esta letra de aquí. Tienen esta letra, tienen este símbolo. Y se clasifican en números racionales y números irracionales. Basta con que las palabras me lo indican. Racional porque tienen una razón definida. Irracional obviamente sería todo lo opuesto. Un irracional no posee una razón definida. Otra forma de entenderlo, no pueden transformarse a fracción. Otra manera de entenderlo es se aplican símbolos para representar las cantidades. Así de simple. Esto viene a ser los números irracionales. Los racionales, entendámoslo, son números que tienen una razón definida. Ejemplos que tenemos, los que nosotros nos enseñaron en la escuela. Tal vez ustedes recuerden que comenzaban a poner el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 10, que era lo primero que aprendimos en la escuela. Esos números que manejamos desde muy chiquititos, bueno, aquellos que fueron a jardín, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, ya en cuarto comenzaban ya a mostrarnos otra clase de números, las restas, las multiplicaciones, pero siempre nos manejábamos con cantidades naturales. Los números naturales fueron los primeros en descubrirse históricamente y por ella razón también son los primeros que nosotros estudiamos. Son cantidades sencillas que nos permiten hacer las operaciones más básicas posibles, pero a medida que comenzaron a crearse preguntas como la siguiente. A medida, por ejemplo, hubo un matemático el cual dijo, ¿habrá una cantidad que sumada disminuya el número? Porque comúnmente lo que ocurría era que si yo sumaba un número, siempre estaba aumentando. Si yo tenía 5, le sumo 5, me da 10. Y le sigo sumando, me va a seguir aumentando la cantidad. Pero un matemático dijo, existirán cantidades que me permiten que los números, al sumarlos, se vuelvan más pequeños. Y ahí nacen los números negativos. Ahí comienzan a nacer estos números negativos. Y ahí es donde comienza a decirse 7 más menos 3. Tengo $7, me han quitado 3, por lo tanto me queda $4. Miren, estoy sumando una cantidad y ha logrado que disminuya mi número. Ahí nacen lo que son los conceptos de números negativos a través de este tipo de preguntas. Y esos son también parte de los números reales. En general, eso los comenzamos a aprender ya en el colegio. Hoy en día ya se aprende esto en sexto, séptimo grado de escuela, pero esto más se veía en colegio, en donde comenzaban a enfocarnos con los números reales. Pero las preguntas eran esas. ¿Existirá una cantidad que al momento de sumarla pueda disminuir mi número? ¿Pueda que mi número siempre sea cada vez más pequeño? Y ahí nacen los números enteros negativos. Recuerden, esto significa números enteros. Dentro de los enteros, sí, claro, tenemos los números naturales, que son los primeros que estudiamos. Tenemos el 0 por Fibonacci y o lo que vienen a ser los musulmanes, en lo que viene a ser también la Islam, ellos crearon, o a través también de los mayas, se dio la identificación de la cantidad cero neutra y los números negativos. Pero claro, hubo mucha gente curiosa que dijo, ¿será que puede existirá un número que multiplicado cree un valor más pequeño? Y ahí es donde nace otro concepto, ahí nace el número racional. La Q que ven ahí es un número racional. Son cantidades que crean exactamente lo que acaban de ver. Se buscaba una cantidad que multiplicada forme cantidades más pequeñas. ¿Por qué? Porque decían 7 por 2 me crea un 14 y si yo sigo multiplicando por 2, el número aumenta.
pero buscábamos números que creen cantidades pequeñas. Entonces ahí se crea, por ejemplo, el 1 medio. 16 por 1 medio me va a dar 8. Miren, mi cantidad disminuye. Y ahí se crean los números racionales. Aquellos números fraccionarios o también decimales que pueden formar cantidades cada vez más pequeñas. Y cuando comenzó a través de los griegos a hacer estudios en geometría, estudios en lo que viene a ser la circunferencia, cómo crear elementos perfectos y todo ello, ahí nace el concepto de número irracional. Y nada más que los irracionales permiten explicar lo que no se puede dar aquí. Por ejemplo, si yo quiero explicar la raíz cuadrada de 3, no lo encuentro en la parte racional, lo encuentro en la parte irracional y por ahí digo que es 1,71. Si yo quiero explicar el número pi, lo aproximo a 3,14. Si yo quiero explicar el número de Euler, el número nepeliano, sería 2,71 aproximadamente. Esto que no puede ser explicado en la parte racional, viene a la parte irracional. Y como resultado, se llegó a esa conclusión, que los reales son la unión de toda la cantidad racional y de todas las cantidades irracionales. Así fue creándose los números que hoy en día tenemos. No fue que alguien se despertó y dijo, no, vamos a tener números enteros, negativos, números racionales, números decimales, números irracionales. No. Fue a través de este tipo de preguntas, a través de esto. Quiere decir que cada vez que alguien se hace una pregunta, crea lo que es la investigación científica. Y siempre se busca la comprobación a través de la experimentación. Y así es que nuestro cerebro inserta nueva información. Y así ustedes mismos, miren, los matemáticos no tardaron 1 o 2 días, fueron años, siglos para que se puedan llegar a las cantidades que hoy en día conocemos. Y a través de minutos, horas, nosotros todo ese conocimiento lo vamos absorbiendo. Quiero saber si este resumen de las cantidades estuvo clara. Quiero saber si esto de aquí estuvo bien claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tal vez me tiene alguna pregunta aquí. Listo. Tal vez Milena, Stephanie y Daniela, si está claro también. Listo, muy bien. Recuerden que toda esta documentación y este video yo les tengo, como les dije, he grabado, ya les voy a mostrar la plataforma para que ustedes puedan descargar la información sin ningún inconveniente, descargan, miran de nuevo el video, toman las anotaciones que ustedes crean necesarias y así ustedes van también practicando. No se olviden de estos conceptos, los vamos a manejar en la parte de funciones, intervalos, ahí los vamos a manejar de una mejor forma, ¿sí? Esta es la clasificación que se toma. Los números reales son todo el universo. Y tenemos números racionales y luego tenemos otro conjunto de números racionales. Dentro de los racionales están los enteros y dentro de los enteros los números naturales. Bueno, esto es un ejercicio práctico, el cual solamente me permite describir el tipo de cantidades que tenemos aquí. Por ejemplo, el 9,5 es un decimal, si se dan cuenta. Es un número decimal que sería racional y obviamente real. El menos 6 es un número entero y como es entero es racional y también número real. El 45 es un número natural, entero, racional y real. Cuando ustedes tienen esto de aquí, simboliza que este número 3333 se va repitiendo al infinito. Es la misma cantidad que se repite al infinito. Y si tiene un periodo o cantidades infinitas, cíclicas, también pertenece al conjunto de los números racionales. No es entero ni natural, es un número racional. ¿Sí? Porque tiene una razón definida. ¿Sí? Este es un concepto que ustedes no deben olvidarse. Las raíces cuadradas o de índice impar no existen en los reales.
no hay ningún número que multiplicado por sí mismo me dé menos 16. Eso ya es otro campo de estudio. Es un campo de estudio llamado los números imaginarios. Si yo les digo esto, díganme la raíz cuadrada de menos 16, no se olviden de esto. Sería 4 imaginario, porque no está en los reales. No hay ningún número. Si me dicen el 4, 4 por 4, 16 positivo. Si me dicen menos 4 por menos 4 también me da 16 positivo. Si por ahí me dicen 4 por menos 4, esto no es correcto, porque tiene que ser la misma cantidad tanto en signo como en cantidad. Por tal motivo, no es lo mismo. Entonces, esto no pertenece a nada de aquí. Miren, tiene un número que se repite al infinito. Es la misma cantidad, no son cantidades diferentes. Quiere decir que sí es racional. La raíz cuadrada de 25 es 5. Es un número natural, entero, racional y real. Menos 3 medios es una fracción. Y si es una fracción, es racional. ¿Sí? Quisiera que me ayuden. ¿Alguien tal vez aquí alguna pregunta? Si está clara la tablita de aquí. Esta tablita es solo como para ir explicándoles cómo se manejan los conceptos, ¿sí? Tal vez alguien aquí alguna pregunta. ¿Estamos claros todos? Listo. Verán que todo esto queda ahí anotado. Ustedes pueden tranquilamente revisar los temas. Y si tienen alguna duda, me hacen conocer, ¿sí? Voy a borrar eso de aquí y nos vamos al tema que trabaja mucho la CENESID, que es potenciación y radicación. Este tema es sumamente importante. Existen muchas preguntas con respecto al tema. Incluso en el examen que está, el día de hoy voy a añadir otra pregunta que es del último simulador del EAS para incluirla aquí, en esta temática. Voy a ir incluyendo preguntas. Ya tengo preguntas del examen de enero y de lo que es de las pruebas piloto de julio. También voy a estar añadiendo en esos exámenes lo que son preguntas de septiembre. A ver, potenciación y radicación. ¿Qué debo qué debo tener en cuenta en potenciación y radicación? Los conceptos. Esto es lo que más me interesa aquí. Las propiedades de los exponentes. Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación en que se repite un mismo factor un cierto número de veces. Esto es importante de ir reconociendo, ¿sí? Como les he dicho, es sumamente importante que ustedes tengan muy en cuenta estos temas. Como aquí dice, una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo 7 por 7 por 7 por 7, esa multiplicación la puedo abreviar como 7 a la cuarta. ¿Se dan cuenta? Se repite 4 veces, 7 a la cuarta. Eso es la potenciación, ¿sí? Las leyes que vemos aquí las vamos a ir manejando a lo largo de esta clase. Vamos a ir reconociendo las leyes porque lo que es importante aquí es la teoría. Ya les he dicho, las preguntas la mayoría son teóricas. Si entendemos la teoría, créanme que eso va a ser sumamente fácil. Vamos a ver las leyes de potenciación. Estas son las 9 leyes que trabaja la CENESID. Son leyes que ustedes tienen que tenerlas sumamente claras. Y las palabras, porque algunos estudiantes he visto que ellos, por ejemplo, estas palabras de aquí, la confunden. Y recuerden, si hablamos de multiplicación, es lo mismo que decir producto. Y cuando decimos potencias de igual base, significa que va a haber 2 o 3 bases que están multiplicándose y que son el mismo número. Ejemplos, podemos tener 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 6 por 2 elevado a la 7. Todos son la misma base. Por ende, aplico la regla. Conservo la base y sumo exponentes. ¿Sí? 5 más 6, 11 más 7, 18. Eso es multiplicación de potencias de igual base. Cuando yo tengo una base igual que se está multiplicando y lo que hago es conservar la base y sumar exponentes. División de potencias o cociente de potencias de igual base. Teoría similar a la de acá. ¿Qué ocurre en cambio aquí? Tengo una división de bases iguales y la teoría me dice que conserve la base y reste exponentes. ¿Sí? Potencia de un producto. En potencia de un producto, en cambio, tenemos una multiplicación que se eleva a un exponente común. ¿Y qué es lo que se hace? Distribuir este exponente.
Eso es lo que se hace. Se distribuye ese exponente para ambas bases. En cambio, aquí dice potencia de un cociente. Miren cómo están las palabras. De un producto, de un cociente. Estoy manejando tal cual la CNC trabaja. Así como la CNC trabaja, yo lo estoy manejando aquí el examen. Cuando tenemos una división, al igual de acá, cuando tenemos, acá era multiplicar, cuando tenemos una división de bases diferentes elevadas a un mismo exponente, lo que hacemos es esto, distribuir ese exponente. Este es un concepto que muchos estudiantes se confunden y este concepto yo quiero que ustedes lo tengan sumamente claro. Potencia de un radical, raíz de una potencia. Cuando hablamos de potencia de un radical, sí se dan cuenta que estos exponentes, ¿qué es lo que hacen? Multiplicar. Pero si hablamos de raíz de una potencia, esto de aquí se convierte en un exponente fraccionario. Esa es la diferencia. Potencia de un radical es cuando nosotros tenemos una base elevada a un radical elevado a un exponente y al final lo que hacen es simplemente multiplicar el valor de esta base, el valor de este exponente por la base que tenemos aquí. ¿Sí? En cambio, en raíz de una potencia, convertimos la radicación en potenciación. Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 5 tercios, 5 a la 3. Entonces nos queda igual a 5 elevado a la 3 medios. Esto es raíz de una potencia. ¿Sí? Eso viene a ser el concepto de raíz de una potencia. Entonces hay que tenerlo sumamente claro. Raíz de un cociente es lo mismo que tenemos aquí de potencia de un cociente. Raíz, porque tenemos una raíz de cualquier índole. Y aquí tenemos una división por ese cociente. En cambio acá dice potencia de un cociente y potencia de un producto. Aquí dice raíz de un cociente. Significa que hay una división de esas dos bases. Lo que se puede hacer es esto. Como se dan cuenta, distribuir el radical para ambas bases. ¿Sí? Potencia de una potencia es cuando tenemos una base elevada a varios exponentes. Lo que hacemos es conservar la base y multiplicar los exponentes. Y raíz de un producto, básicamente lo mismo. Pero aquí lo que hacemos es distribuir el radical para ambas bases. Bueno, quiero saber, ¿estamos claros? Tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna duda aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí está claro acá? Listo, muy bien, perfecto. A ver, voy a borrarles aquí esto. Voy a borrar esto aquí. Vamos a ir viendo cada una de las leyes de una mejor forma. Aquí lo que me interesa, como les he dicho, es el concepto. Por ejemplo, ustedes ven aquí esta pregunta y nos dice multiplicación o producto de potencias de igual base. Identifico eso. Ambos tienen, miren, la misma base. La teoría me dice que la conserve y sume los exponentes. Ambos tienen la misma base. La teoría me dice conserve la base y suma exponentes. Ambos tienen la misma base. Conserve la base y suma exponentes. Nada más. No me pide otro trabajo el ejercicio. Solo recordar que si tienen la misma base, la conservo y sumo los exponentes que tengan. Sean positivos o negativos, los sumo. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo que sumar 7 más menos 9, obviamente no me va a dar una respuesta positiva, sino negativa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Listo, muy bien. Vámonos a la siguiente parte, ¿sí? En la 2 es lo mismo, solamente que dice división de potencias de igual base o cociente de potencias de igual base, que es lo mismo. Usted lo que va a hacer es simple, conservar la base y restar. Aquí queda 2 elevado a la menos 5. Menos 3 quintos que divide en menos 3 cuartos. Aquí sería lo mismo. Miren, siempre tomo el primero menos el segundo. Entonces va a quedar menos 3 elevado al exponente 1, que viene a ser menos 3.
¿Sí? El 1 recuerden que es se puede tranquilamente evitar. Acá de igual forma, conservo la base y resto exponentes. Como ven, no es algo difícil, no es algo muy pesado, es algo que debemos ir practicando. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguien alguna pregunta? A ver, vamos a la siguiente. Miren, voy a borrar aquí, nos vamos a la siguiente parte. Potencia de un producto, este es sumamente sencillo. Ustedes lo único que van a hacer es el exponente, distribuirlo a las bases, nada más. Por ejemplo, el exponente 3 se distribuye a ambas bases. Por ejemplo, aquí daría 15 por 6 elevado a la 12. Ojo, multiplicación. No quiere decir que esto lo hago cuando hay una suma, no, solo cuando existe multiplicación, ¿sí? Acá sería lo mismo, nos queda menos 15 por 5 elevado a la menos 12. Y acá de igual forma, ¿sí? Quedando 4 elevado a la 15 por 6 elevado a la 12. Y así con lo que viene a ser la tercera ley. La cuarta ley se expresa de la misma forma. Cuando tenemos potencia de un cociente, en cambio, hacemos el mismo trabajo, lo que haremos es sencillo. Lo que vamos a hacer es este exponente, distribuirlo a cada una de estas bases y multiplicando. Obviamente que sería multiplicando, ¿sí? La única diferencia, como se dan cuenta, es que tenemos aquí una división más no una multiplicación, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, acá. 8 elevado a la menos 15, que divide 5 elevado a la menos 12. Quiero saber, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Como ven, no son temas difíciles, no son temas muy complicados, son temas que tenemos que tener muy claros en la mente para poder desarrollar tranquilamente estos ejercicios. Ya vamos a ver ejercicios para que veamos lo sencillo que es, ¿sí? Recuerden, la clase queda grabada, así ustedes pueden tranquilamente ir, en pocas palabras, tomando las respectivas anotaciones. Si es que no les da tiempo, no se preocupen, ustedes vuelvan a revisar el video y listo. A ver. Potencia de un radical. Recuerden la palabra potencia de un radical. Cuando yo tengo, como se dan cuenta, este modelo, lo que hago es simplemente multiplicar o multiplicar ese aspecto, ¿sí? Nada más. ¿Sí me escuchan bien? Listo, a ver. A ver, veamos aquí, miren. Ustedes aquí solamente hacen esto, multiplican y conservan la raíz, quedando 5 elevado a la 12. Acá hacen exactamente lo mismo, 10 elevado a la 16. Aquí, de igual forma, es la raíz octava, de 2 elevado a la 4 por 6, 24. Nada más, solo tienen que conservar el cociente y elevar al mismo exponente, nada más, ¿sí? ¿Sí estamos ahí claros? Listo, a ver, vámonos a la siguiente parte. Sigamos trabajando, voy a borrar esto de aquí. Potencia de raíz de una potencia, en cambio me indica, miren la diferencia, el anterior que vimos, raíz de un cociente, potencia de un radical. Recuerden, potencia de un radical que indica que yo voy a seguir conservando la raíz. Potencia de un radical. En cambio, raíz de una potencia, eliminaré la raíz. ¿Cómo la elimino? Convirtiéndole en esto de aquí, en un exponente fraccionario. Por ejemplo, acá tengo raíz
cuadrada de 5 cuartos elevado al cubo. Debo eliminarla convirtiendo este 5 cuartos en un exponente fraccionario, que sería 4 sobre 2. Y de ahí todo elevarlo a 6. Quedando 25 elevado a la sexta, ¿sí? A ver, ¿cómo quedaría la B y la C? Voy a dar un minuto para que vayan desarrollando esas. La B y la C. La B y la 6. ¿Cómo les quedaría la B y la 6? Eso, muy bien. Sino que ahí tendrías que multiplicar, recuerden. Ahí nos quedaría 10 elevado a la 4 por 4, que sería igual. Perdón. Aquí sería 10 elevado a la 4 sobre 2. ¿Por qué? Miren, estos dos obviamente van a multiplicar, pero van a dividir para el exponente que está acá. Por eso nos quedaría 10 elevado a la 8. No se olviden de ese detalle de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, acá es lo mismo. Estos van a multiplicar por lo que acabamos de ver. Pero dividen para el exponente que está aquí, para el radical que está ahí, que es 8. 4 por 6, 24. 24 que divide 8 es 3. Y así nos quedaría este ejercicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, vámonos al siguiente tema, ¿sí? Como ven, no es difícil, no es muy complicado, es solamente de ir siguiendo las diferentes pautas, nada más. Aquí les he escrito mala respuesta, la respuesta correcta sería, recuerden, podemos hacer multiplicando así, para no confundirnos. Sería 5 elevado a la 12 sobre 2, 5 es elevado a la 6, ¿sí? Ahí quedaría correcto. Bueno, vamos al siguiente paso, la cual es raíz de un cociente. Este de aquí es sencillo, es solamente de separar. ¿Cómo se dan cuenta? Nada más estamos separando. La raíz se va separando en dos partes. Por ejemplo, aquí tenemos raíz cuadrada de 4 quintos, sería raíz cuadrada de 4 sobre la raíz cuadrada de 5, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Acá es lo mismo, miren. La raíz quinta de 6 sobre la raíz quinta de 8. Acá sería lo mismo, la raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 7, nada más. Cuando ustedes, miren, yo les digo esto porque son las reglas que se utilizan. Sí, estas son las reglas que ustedes van a estar utilizando a lo largo de los ejercicios. Ahí puede que la pregunta les diga, identifique el tipo, ya vamos a ver las preguntas donde les piden, identifique qué propiedad se utilizó o qué propiedad no se utilizó. Y entre ellas van a estar este tipo de nombres, así es que usted tiene que saber identificarlos, ¿sí? Bueno, como ven, no es nada complicado. Veamos la siguiente, que es potencia de una potencia. Tampoco es difícil, porque es solamente esto. Miren, yo veo una base, se eleva a dos exponentes, listo. Multiplico las dos. Y ahí tenemos 5 por 4, 20. Acá lo mismo. 4 por 8, 32. 4 quintos elevado a la 2 por 4, que es 8. No es complicado. Yo quiero saber hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Stephanie, Leobardo, Milena, ¿alguna pregunta? Si está claro aquí. Listo. Stephanie y Milena, ¿sí estamos claros? ¿Quiere que me ayuden si está claro hasta aquí? Listo.
Stephanie, si estamos claros, quisiera que me ayudes para seguir avanzando todos. Como ven, no es difícil las reglas. Lo complicado a veces está en recordar los nombres. Ya vamos a ver los ejercicios cómo son, para que ustedes se den cuenta lo importante que es recordar la teoría, ¿sí? A ver, voy a ver el último caso. Raíz de un producto sencillísimo. Tenemos una raíz, producto porque está multiplicando. ¿Y qué es lo que hacemos? Es esa raíz, perdón, cada elemento pasarle la raíz, nada más. Por ejemplo, aquí tendríamos la raíz quinta, la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 7. Acá sería la raíz cuadrada de 100 por la raíz cuadrada de 49. Y acá lo mismo, la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 16. Si hasta aquí ustedes tienen claro lo que estamos haciendo, les digo que en esta parte de potenciación y radicación está sencillo. Si ustedes tienen claro hasta aquí, porque les va a tocar una o dos preguntas de este tema y solamente deben reconocer el nombre, nada más. Solo deben reconocer el tipo de operación que se realiza. A ver, vamos a ir rapidito a las preguntas, para que ustedes vean que esto es sumamente sencillo. Mira, aquí tenemos una pregunta. Te leas, la pregunta dice, con base en la información, complete el enunciado. La relación entre la longitud y el peso de un lenguado del Pacífico se aproxima mediante esta ecuación. No sé por qué. Ya. Para su simplificación se realizan los siguientes procedimientos. Aquí tenemos, miren, ya tenemos esto convertido a esto. Este es un procedimiento de potenciación. Y de ahí, miren, esto se distribuye hacia los dos. ¿Se dan cuenta? Primero teníamos raíz cúbica de 27W, ahora tenemos 27 por W elevado al 1/3. Y luego lo que tenemos es 27 elevado al 1/3 por W elevado a 1/3. Se ha distribuido, o este exponente 1/3 se ha pasado a ambos elementos. Quiero que me digan, ¿cuál es la respuesta? ¿La A, la B o la C? A ver, A, B, C o D. ¿Sí? Les voy a dar un minuto. Ustedes quiero que escriban su respuesta y en un minuto seguimos. ¿Sí? A, B, C o D. Miren muy bien el concepto y miren si sería la respuesta la A, la B, la C o la D. ¿Sí? A ver, quiero que vayamos viendo. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí ustedes recuerden. A ver, veamos cómo está nuestra memoria a corto plazo. Quiero que ustedes recuerden. Tienen que también revisar mucho las teorías. Y por ejemplo, aquí tenemos como primer concepto raíz de una potencia o potencia de un radical. Tienen que ver cuál de las dos es. Y como el segundo paso, si es producto de potencias de igual base o potencia de un producto. Y de ahí ver cuál es la respuesta correcta, cuál opción es correcta, porque de ellos se está manejando la A, la B, la C o la D. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién? Vamos, quiero que vayan escribiendo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Sí? A ver, Leobardo me dice la opción C. Muy bien. Veamos, Stephanie, Milena, ¿cuál sería la respuesta? Veamos, a ver, vamos viendo aquí el resultado. Recuerden, miren, esto es fácil de determinar. Por ejemplo, aquí vemos que el 1/3 se distribuye. Y lo que más sencillo nos da a recordar es esto. No puede ser productos de potencias de igual base. ¿Por qué motivo?
Porque para que sea producto de potencias de igual base, aquí tenemos que tener dos números iguales, ya sea 27 y 27 o W y W. Y no ocurre eso. Por tal motivo sabemos que acá tenemos una potencia de un producto. Y la respuesta se simplifica a la B o a la opción C. ¿Sí? Que en nuestro caso la respuesta viene a ser la C. Recuerden el concepto raíz de una potencia. Cuando convertimos un radical a lo que viene a ser potenciación, se considera raíz de una potencia. Una raíz está dentro de un concepto de potenciación. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí claros? Quisiera que me ayuden. Pero vamos a ver la siguiente pregunta. Así mismo ustedes tienen que ir teniendo muy claro, muy en cuenta cada uno de estos conceptos, porque así son las preguntas que se dan en la CNC, ¿sí? A ver, voy a borrar aquí, nos vamos a la siguiente pregunta. Miren, aquí tenemos. Varios científicos paleontólogos utilizan el modelo matemático y vemos la fórmula donde AO representa la cantidad, perdón, A0 representa la cantidad de carbono 14 registrada cuando un fósil se formó y A corresponde a la cantidad de carbono 14 que contiene el fósil después de T años. Y aquí lo que nos está diciendo, identifique las leyes que se utilizaron para obtener el modelo simplificado. ¿Y qué podemos ver nosotros aquí? Que de esto de aquí, como primer paso, o ustedes tal vez ya lo habrán fijado, los pasos que se aplicaron, aquí tenemos que estos dos se vuelven uno solo y se restan los exponentes. ¿Sí? Entonces por ahí ya nosotros decimos, esto es una división de potencias de igual base. Porque tenemos una potencia, una base igual en ambas partes y lo que se ha hecho es conservar la base y restar exponentes. Ya tenemos ya tenemos una respuesta rápidamente a reconocer. Quiere decir que la respuesta puede ser la A o puede ser la D. Ya este número queda totalmente descartado. Y acá, ¿qué estamos viendo? Este 1/2 es un exponente fraccionario, el cual se distribuye a ambas bases, a ambas partes de acá. ¿Sí? Entonces, como tenemos una distribución de una multiplicación, sería potencia de un producto, no de un cociente. Cociente es división. Por tal motivo, la respuesta es la opción A. No es complicado el tema, es solamente, como les he dicho, de recordar estas bases, de ir recordando los conceptos, nada más. Solo recuerdo la teoría y con eso llegamos a la respuesta. A ver, les voy a poner el otro ejercicio. Espero que vamos viendo que espero que siempre esto de aquí que esté quedando un poquito más claro, porque así son los ejercicios que ustedes se van a topar en el examen. Les puede tocar uno de estos o uno similar a ello y solo deben identificar qué operación se realiza. Y esto se viene dando desde enero. Desde enero están haciendo así el trabajo de identificar qué operación se está realizando. A ver, una población de bacterias crece cada día a una razón de raíz cuadrada de x a la 3. Para obtener el resultado de R con un exponente fraccionario, primero se debe aplicar directamente la ley de la sobre la expresión raíz cuadrada de x a la 3 para obtener raíz cúbica elevado al 1/2. Y segundo, se debe aplicar la ley de la sobre la expresión x a la 3 1/2 para obtener la expresión x elevado a la 3/2. A ver, díganme, ¿cuál es la respuesta? ¿A, B, C o D? Así mismo, ¿cuál sería la respuesta? ¿A, B, C o D? Muy bien, ya la guardia nos está dando una respuesta. Veamos, aquí la respuesta correcta sería la opción B. Este ya lo vimos, raíz de una potencia. Cuando tenemos nosotros esto, una base, des en cuenta, una raíz, como ven aquí, y luego se convierte en una forma de potenciación, eso es raíz de una potencia, ¿sí?
Raíz de un producto cuando tenemos esto de acá. Tenemos una multiplicación, una raíz y tenemos dos bases que están multiplicando. Y raíz de un producto es cuando distribuimos esa multiplicación, ese producto en dos raíces. Esa es raíz de un producto. Luego tenemos potencia de una potencia, por supuesto, dado de que cuando ya me queda esto, lo que se hace es multiplicar los exponentes. 3 por 1, 3, y aquí sobreentiende que está el 1, 1 por 2, 2, quedando 3 medios. Por eso es potencia de una potencia. Muy bien. A ver, vámonos al siguiente ejercicio. La misma idea. Tenemos una ley y de aquí nos está diciendo para despejar la masa del Sol se aplicaron las siguientes propiedades de la potenciación y radiación, excepto una. Se han aplicado, de estas 4 propiedades, se han aplicado 3 menos una. Y la pregunta es, ¿cuál no se aplicó? ¿Sí? ¿Cuál propiedad no se trabajó aquí? De esta operación que ven aquí, lo que nos están preguntando es cuál de estas 4 propiedades no se aplicó. Quiere decir que si yo identifico las que se aplicaron, por descarte, la sobrante sería la respuesta. O si yo tengo muy claro el tema de potenciación y radiación, me doy cuenta fácilmente cuál de estas 4 no se está aplicando. A ver, así mismo, quiero que me ayuden con las respuestas A, B, C o D, ¿sí? ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D, sí? Vayan analizando. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz cúbica. Si se dan cuenta, ya la raíz cúbica se convierte en un exponente fraccionario. Hasta ahí estamos viendo lo que son las leyes. De ahí después lo que se está haciendo es a los dos, bueno, se le introduce este número, pero acá ya se aplica una propiedad de potenciación. El 3 se multiplica para las dos bases. Y este 1/3 también multiplica por el 3 de ahí. Ya podemos ver qué propiedades se están aplicando. Tenemos que darnos cuenta cuál no se está aplicando, ¿sí? Veamos, a ver, les voy ayudando. La respuesta, bueno, para sacar la respuesta, primero vamos viendo aquellas que sí se han aplicado. La primera que se aplicó es esto. Raíz de una potencia. ¿Por qué raíz de una potencia? Porque esta potencia se está convirtiendo, perdón, esta raíz se está convirtiendo en una potencia, tal como se dan cuenta la primera y la segunda raíz. Directamente se hizo una transformación a potenciación. Lo segundo que se está aplicando, bueno, se aplica acá, es potencia de una potencia. Como se dan cuenta aquí se está aplicando potencia de una potencia, en donde el 3 está multiplicando ambas bases, ¿sí? También se aplica lo que viene a ser el concepto de potencia de un cociente, dado que también aquí se está distribuyendo este 3 para las dos bases. Miren, el 3 se distribuye tanto para la D como para T elevado a los 2/3. Lo mismo el 3 de aquí se aplica tanto para, bueno, en este caso sería solo para el 1/3, pero acá el resultado se le aplica a los dos de aquí, ¿sí? Por tal motivo también se utiliza potencia de un cociente. No se utiliza raíz de un cociente. ¿Por qué razón? Porque en ninguna parte tenemos, por ejemplo, esto, en donde se distribuya esa base, como se dan cuenta, se distribuya la raíz a las dos bases. No ocurrió esto aquí. Por esa razón, esta es la respuesta. Esto directamente se le convirtió a raíz de una potencia. Y de ahí ya no se trabajó más con raíces.
Por eso aquí el secreto era ver entre las dos raíces cuál se aplicó. No se aplicó raíz de un cociente porque GM no se distribuyó a la raíz cúbica. Lo que se aplicó fue una raíz de una potencia, porque esta raíz y esta raíz se convirtieron a modelos de potenciación. ¿Sí? Por eso la respuesta viene a ser en este caso la opción A. Quiero que me ayuden. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Sí? ¿Sí estamos aquí claros todos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Están todos claros? ¿Tienen alguna duda acá? Perfecto. Como ven, no es complicado, no es difícil. Es solamente de estas palabritas de aquí, tenerlas claras. Por eso les dejo la documentación para que ustedes la practiquen siempre, ¿sí? A ver, borremos acá. Me parece que tenemos... No, ya esta sería la última pregunta. Listo, entonces, con esto acabaríamos la clase del día de hoy.